nube. Listo, primer misión Ahí cumplida. está. Ahí estamos, chicos. Ahora sí. Gracias por la paciencia. Bueno, entonces, hoy lo que vamos, ¿qué dice? Solicitar para reactivar audio Darío Casén. No, ¿ya se escucha bien? ¿Estamos todos? ¿Se escucha? ¿Se Sí, ve? Bueno, a ver. Lo que vamos a ver hoy que es... Ah, ¿recibieron el PowerPoint? Le estaba preguntando a Darío. Sí, de la vez pasada, el miércoles. Ni se ¿Por dónde lo fijaron. mandaron, profe, el PowerPoint? Ni se fijó, Luciano. Por la mensajería privada del campus. Ah, ahora me fijo. Después, si querés, te lo mandamos por otro lado, porque como no están todos, ¿para qué le va a mandar a todos? ¿Vos lo a viste? mí me llegó por mail. Claro. Ah, por mail llegan, listo. O sea, No abría el mail últimamente, así que capaz que bueno, lo tengo y no me di cuenta. ¿vieron cómo le llegan las noticias? Igual, hay un lugar en el campus que se llama mensajería o correo privado. Por ejemplo, en este caso, si uno le quiere mandar a determinadas personas, pero también les notifican el mail. ¿Vos lo viste, Martín, o no? No. Abran los micrófonos, ¿eh? Somos tan poquitos. Ahora yo cuando termine la clase me fijo si lo tengo en el mail, profe. Bueno, listo. Después les vamos a mandar Dale. el de hoy, los de hoy. Martín, abrí el micrófono si querés, y Darío también. Así estamos en confianza, familia. Y sí. Bueno, a ver, Leila acá me está dando orden, esperen que le voy a poner que ya puse grabar, que se quede tranquila. La chica es una genia. Listo. Bueno, va. A ver, vamos a compartir pantalla. Esto. Y comparto. ¿Lo ven? ¿Se ve o no se Sí, ve? profe, se ve. Sucesiones del Bien. derecho Ahí romano. se ve bien. Bueno, ahora yo tengo que ir para arriba, porque lo primero que vamos a ver es Este es el anexo. derecho de familia. ¿Eh? ¿Lo ves? No, decía, ese es el anexo, sí, sí. Exacto, exacto. Ahí Entonces, voy. Profe, sí, una pregunta. ¿Puede ser que dime. en el campus la guía de lectura de derecho de familia esté, tipo, solamente aparezca la bibliografía? ¿Me parece? Pero Como que Luciano, no tenga contenido. ¿querés que te diga una cosa, Luciano? Te digo, ¿Qué pasó, profe? te re felicito porque vos te diste cuenta de eso. Todos acá, los que estamos, ya nos dimos cuenta. Sí, sí. Les comento en confianza también lo que sucedió el año pasado, para la altura del año que estábamos por dar este tema, había un grupo de alumnos que pidió que le gustaba dar una clase. Entonces, con tiempo, yo le dije encantada, el que quiera dar una clase, perfecto, y eran 7 primero. Después, con el tema del COVID, etcétera, y qué sé yo, quedaron 3. Bueno, la cuestión que yo les mandé eso que tienen ustedes ahora y armaron una guía de lectura, un PowerPoint, un trabajo práctico. Bueno, pero no estaba bien. Entonces lo presentamos, en la clase estuvimos esas 2 semanas, yo se los corregía, estábamos otra noche, me lo mandaban, hacíamos Zoom. Bueno, se hicieron lío. Así que no lo pudimos presentar, porque para confundirlos a ustedes mejor no, porque no es un tema tan complicado, ¿sí? Entonces, sí, lo que les mandé es una guía bibliográfica, se llama esta, no es guía de lectura. ¿Por qué? A ver, primero, todo este tema de familia y los cambios, hay que ver, hay 3 cuadritos que son dentro del derecho imperial, el matrimonio, cómo cambia, después la patria potestad, cómo cambia, que es el que viene abajo, la página 332, y la 317, que hay un cuadro general para ver cómo cesa la patria potestad. Este periodo, recordemos, es muy importante porque tiene que ver con lo que impactó en nuestros ordenamientos normativos. Es más, Vélez, casi todo el tema de sucesión, después cuando veamos derechos reales, lo toma de esta época.
Y para ver específicamente los temas, hay una ficha que no se tienen que olvidar. ¿La vieron alguna vez esa que se llama 10E? Está en el Sí, tomo, en el anexo está. En el La anexo. 10 habla en el anexo. Sí, se las escaneamos en el anexo. Habla de todo. Muy sintético, pero está hecha por el doctor Díaz Molano y los docentes de aquel momento cuando organizaron la cátedra. Y si ustedes se fijan, son textos tomados de todos los autores romanistas, de Bonfanti, de Arancio Ruiz, etc. ¿Sí? Y hay que leerla también porque es sintética, pero es precisa. Y textos, ¿qué hay de textos para leer acá? De familia tenemos Petit. Petit. Petit, ¿sí? Que habla de matrimonio, de patria potestad y de todas las instituciones de familia, cómo van cambiando. Para sucesión, además de los cuadros de ya 10, ese mismo. Bueno, ya están súper cancheros. Y sin más, vamos para adelante. Esto era para mostrárselos y gente, siempre saben que esto se toma muy seguido en los exámenes. Acuérdense que siempre hay que comparar. Entonces, la pregunta típica es comparar la institución del matrimonio o de la patria potestad o de la sucesión entre el primer periodo y el último, porque son los más diferentes, o comparar los tres. Pero se hacen un lío y este periodo es el más fácil, porque es el más parecido en la actualidad, vuelvo a decir. Entonces, por suerte tenemos el cuadrito que estamos haciendo repaso. y lo vamos a hacer, hoy vamos a seguir. ¿Te gustó ese cuadrito, ¿Te Y gustó? sirve un montón, profe, para cuando estemos ahí estudiando cerca del final, Sí, ese cuadrito va a ser prácticamente oro. sí, oro, todos los bueno, pero para Roma. Después, si nos da el tiempo, bueno, haremos los otros. Y les pido disculpas, lo que preguntó Luciano, yo dije, bueno, después la voy a preparar a la guía y la voy a corregir. Tal lío habían hecho los pobres chicos, porque habían mezclado todos los periodos, que nunca tuve realmente, la verdad, les confieso, tiempo. Después de terminar la cursada, bueno, ya vinieron los exámenes, porque esto lleva mucho trabajo detrás, la virtualidad, no se nota, pero sí que lleva. Y después vino la presentación de un proyecto de investigación, después hubo que armar toda la cursada de este año, y acá estamos. Yo pensé que este año se los iba a poder dar, pero no llegué. Perdón. Bueno, vamos a ver. Y acá yo dejo de compartir esto y ahora me voy a ir a compartir esto. ¡Tarán! ¿Lo ven? ¿Se ve? Sí, profe, se ve el PowerPoint. Sí, se ve bien. A ver. Estoy feliz, me está saliendo bien. Empezamos con familia entonces, ¿sí? Derecho romano-helénico, familia, miren las imágenes. A decir verdad, yo tomé imágenes de los chicos del año pasado, la verdad que se esforzaron muchísimo, pero no estaba bien organizado. Pero las imágenes son divinas, así que se las quería compartir. Derecho romano-helénico, volvemos a repetir acá, la bibliografía es Petit, la ficha 10C, y los cuadros que nos sintetizan las ideas principales. Recordamos entonces, primero que nada, los cambios que suceden en la sociedad y que impactan en el derecho en este periodo. Lo dimos el miércoles. Hay dos influencias muy grandes desde el punto de vista de la mentalidad o del pensamiento, desde el punto de vista filosófico y religioso. Por un lado, estamos hablando del tema, ¿se acuerdan del cristianismo? Que ahí Martín Lioy nos dijo, y de la filosofía aristotélica y la estoica. El cristianismo va a impactar ambas fuentes, van a influir y a impactar muchísimo, sobre todo en las instituciones de familia. Por ejemplo, cuando ahora vamos a hablar de patria potestad, el actual derecho de patria potestad, todos saben, son estudiantes de derecho, y aunque no lo fueran, no es igual a el poder tan grande y absoluto que tenía el pater en los primeros tiempos. ¿Por qué? Porque por influencia del cristianismo, sobre todo
cuando recordemos, siempre está bueno cuando uno estudia un tema nuevo, refrescar en la cabeza lo que aprendió antes, para ver si lo tiene seguro. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Teodosio, en el 380, fin del siglo IV, establece como religión oficial el cristianismo? Antes de eso, Constantino estableció la tolerancia de cultos y él, al convertirse al cristianismo, favorece a la religión cristiana y ya se van a elaborar muchas leyes. Las escuelas de derecho van a considerar, en base a todo esto, que en este momento, y Justiniano lo reafirma, la patria potestad tiene que basarse en el amor y en la piedad. Y el poder de corrección y disciplina sí tiene que estar presente en el padre. Acuérdense que la patria potestad compartida no la tienen todos los países, y los países que como el nuestro lo tenemos no data desde hace mucho, solo un par, a ver, unas décadas, no un par de, 40 años, 30 años, pero no toda la vida. Y no tiene que estar basado en el horror o en la atrocidad que implicaba que el pater podía matar a los recién nacidos, ¿se acuerdan? Y todas esas cuestiones. Sí. En fin. Y por otro lado, entonces, desde el punto de vista de la filosofía, recordemos que Aristóteles, en cuanto a la clasificación, a la sistematización y a las categorías aristotélicas, eso influye en los romanos, ¿para qué? Para organizar códex, para estudiar y abordar el derecho que era caótico de otra manera. Pero en las instituciones, sobre todo en familia, lo que más impacta es el estoicismo. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué decíamos esto? ¿Estudiaron filosofía? ¿Vieron todo esto del estoicismo? Sí. 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 Y bueno, sí. Entonces el estoicismo lo que exalta es la individualidad, la personalidad individual. Justamente entonces esto hace que crezcan o que aumenten en derechos individuales algunas de los alieni iuris, los que llamamos alieni iuris, que estaban sujetos a la potestad o a la voluntad del pater. Y vamos a ver sobre todo los hijos, varones, no las mujeres, y en algunos casos también las mujeres cuando quedan viudas. ¿Por qué? Porque ahora el vínculo cognaticio va a presentar la rama femenina o la vinculación por sangre de la rama femenina, que es lo que tenemos en nuestro derecho. Y en los primeros tiempos eso no era así. ¿Me van siguiendo o no? ¿Vamos bien? ¿Sí? Estamos. Sí, sí. Entonces, caracteres de la familia. A ver. Esperen que hay una cosita acá para hacer, para que ustedes lo vean mejor. ¿Cómo era? Así. ¿Se ve mejor? Sí, ahí se ve la pantalla completa, bueno. sí. Claro, ampliar la pantalla. Bueno, entonces, caracteres de la familia y tipo de parentesco. Esto es lo que cambia fundamentalmente, el tipo de parentesco, y que va a afectar a todas las instituciones de familia. Entonces, recordemos, primer periodo, ¿cuál era para el cuadrito, como dice Luciano? El tipo de parentesco, primer periodo, sin duda era la agnación. ¿Qué era? Un parentesco ficticio desde nuestro punto de vista. Para ellos era lo típico, porque venía de las costumbres de las mores maiorum. ¿Y quiénes eran agnados? Los que participaban del culto común. ¿Se acuerdan? O sea, existía, como no, el parentesco de sangre, pero la cuestión es que no producía efectos jurídicos, como sí para nuestro derecho. ¿Ok? ¿Quién me escribió en el chat? Perdón, ¿eh? ¿Vos qué escribiste, Martín? No se te escuchaba nada. Hoy no. Y ahora tampoco. ¿Tenés el micrófono abierto vos, Martín, o no? Claro, no se le escucha, no le sale el sonido, digamos. ¿Por qué? Capaz que se le rompió el micrófono o algo. ¿Se te rompió? Wow.
O capaz que lo tienes desconectado sin querer. Sin querer. Bueno, no se te escucha nada. Fíjate si lo puedes conectar y si no, nos escribí en el chat. Listo. Entonces, ese cambio en el tipo de parentesco afecta a todos los caracteres del derecho de familia. Primero, lo que ya vimos en la clase anterior, la pérdida del carácter político y religioso de la gens, y se transforma la gens en una familia mucho más parecida a la actual, que se llama familia natural o doméstica. ¿A qué nos referimos con esto? El gens de los primeros tiempos hablábamos de que era una ficción del derecho quiritario, una familia amplia o una familia extensa, donde el jefe de familia no es como ahora el padre, sino que era el pater, tuviera la edad que tuviera. Con el tiempo se vio que llega a una determinada edad, que uno puede ser valetudinario, como decía Vélez en el viejo código. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que llegada a una determinada edad, uno puede perder algunas facultades o deterioro cognitivo, y entonces es justo que descanse y que se hagan cargo otros. Pero también, sin duda, la gens tenía un carácter político. ¿A qué aludimos con esto? Las curias, ¿se acuerdan? Los jefes de las curias eran los jefes de cada familia. Por eso tiene un carácter político, porque de ahí surgían las instituciones políticas que vemos el miércoles. Y tiene, por supuesto, un carácter religioso, porque el derecho, que era oral, que era solemne, era cerrado, solamente lo conocían los jefes de la gens y los pontífices, que también eran patricios. El parentesco entonces, por cognación, a partir de este momento, el derecho romano helénico va a producir efectos jurídicos sin duda, los vínculos naturales. Recordemos también que todo lo que vimos en el periodo anterior, que era el derecho de gentes, no producía efectos jurídicos, salvo por excepción. ¿Qué quiere decir por excepción? Salvo que los hijos acudan, o sea, se den cuenta y acudan en tiempo y forma ante el pretor y presenten una fórmula solemne para reclamar su derecho consanguíneo. De lo contrario, ¿qué era lo que regía? El derecho antiguo o el derecho agnaticio. ¿Me van siguiendo? Sí, ¿no? Sí, sí. En cambio, acá se cristaliza el parentesco cognaticio con efectos jurídicos. Sin duda se acelera la destrucción del concepto antiguo de familia. ¿Por qué? Porque ya ha perdido razón de ser, el amoris maiorum, la siguen conservando, pero no va a producir más efectos jurídicos. ¿Por qué? Por la mezcla y combinación y aparición de todo esto que llama lo helenístico, la influencia de otras religiones, no solo el cristianismo, las orientales, como contábamos la clase pasada. Entonces, se van a seguir conservando, y siempre damos el ejemplo de la película Gladiador, que la vieron todos, seguro, ¿sí o no? No se acuerdan. Sí, sí, como 4 veces. 4 veces la está buena. Sí, sí, ¿y los chicos, sí. Luciano y Martín, la vieron a esa película? Yo la vi, pero hace bastante, cuando era más chiquito. ¿Y no te acordás? Nada. Y me acuerdo de algunas escenas. ¿Y vos, Martín, te acordás algo? Yo no la vi. ¿Ahí se me escucha? Debería escucharse media hora. Sí, se escucha. ¡Ay, sí! Ahí está. Okay. Felicitaciones, se te escucha. Perfecto. No sé qué le pasó a la cámara. La desconecté, la volví a conectar y ahí se me escucha. Y esto es así, la verdad, no sé. Pero estamos. Bueno, el que pueda ver Gladiador es una película interesante. Hay una escena, porque a ver, ¿dónde estamos situados históricamente con Gladiador? El siglo I está Augusto, entonces ya estamos hacia fines de la República con el Principado. Sin embargo, y en esta época se han perdido ya, estaríamos hablando del derecho de gentes, no forman parte de la base del derecho, las costumbres antiguas. Sin embargo, hay una escena donde a él se lo ve que saca las estatuillas de cerámica o de barro y invoca a los antepasados, a su familia y a los muertos de su familia, digamos así. O sea, en el interior sigue y siguió siempre esta religión de los ancestros, pero no con efectos jurídicos. Y otra cosa muy importante,
los antiguos actos y rituales jurídicos que se basaban en solemnidades dejan, como en la actualidad, van a dejar de tener eficacia para transmitir derechos. Los antiguos pensaban que si no se cumplían los rituales y las palabras y con los objetos y en los lugares determinados al pie de la letra, no se producían los efectos jurídicos. Ahora, justamente como en la actualidad, y de ahí deviene, la voluntad de las partes va a tener más eficacia que los rituales externos y se escrituraliza la instrumentalización de los contratos, por ejemplo, o de los actos jurídicos, de los matrimonios, en escrituras, tanto públicas como privadas. Lo vamos a ver en los testamentos, que al principio eran orales y ahora se generalizan, y mayoritariamente provienen de Egipto o de Oriente, el sistema de escrituras. Influencia del cristianismo, como decíamos, influencia de la filosofía griega, muy importante en cuanto a las bases éticas, que prohíben los abusos, como decíamos, del derecho de patria potestad absoluta y lo limitan. En cuanto a la filosofía griega, también lo dijimos, modificaciones en cuanto al reconocimiento de derechos individuales. Y vamos con la otra diapositiva. Ay, no viene. ¿Por qué no viene? Se muere. Probá con la flechita, profe, de la compu. Y si estoy con la flechita, Luciano, a ver qué pasa. No me quiere. La y si no, si saca la pantalla completa y lo intentamos ver. Saco la pantalla completa con escape. No me obedece ningún comando. Estoy como Luciano, Dios mío. A ver. A ver. No, se trabó el programa, digamos. ¿Cómo puede ser? Tanta preparación. A ver qué me dice esto. Desactivar audio, no. Detener video, no. No, no. No me voy, no me puedo ir de la pantalla completa. ¡Ahí da! ¿Qué pasa? ¿Se le empeció? No entiendo. Bueno, esta imagen del matrimonio solamente me pone el título y vamos a ver cómo son los cambios en la forma del matrimonio. Si me deja. ¡Qué mal! Capaz que se tildó el programa, profe, como dice Martín. Entonces, cierro. A ver si dejo de compartir. Claro, capaz que si lo cerré y lo volví a abrir, capaz que arranca. La verdad que no sé. Bueno, dejé de compartir. Ahora vamos a compartir otra vez. Sucesión, perdone. 1000 perdones. Y matrimonio. Y acá. Vamos a ver así. Matrimonio y la institución del matrimonio. Se basaba, esto ya lo vimos, ahí vamos. Siempre se basaba en dos elementos. En la actualidad, el contrato matrimonial se basa en dos elementos, que ya los estudiamos del primer periodo, ¿sí? Siempre son los mismos los elementos. Un elemento interno y un elemento externo. El externo es un elemento que exterioriza, elemento objetivo, el denominado corpus, y se manifiesta a través de actos, rituales, ceremonias que daban publicidad al acto y le hacen tener eficacia ante terceros. Entonces recordemos que en los primeros tiempos, si no se hacía la confarreatio con los 3 pasos, los rituales, o la coemptio con la balanza, que se hacía con esto de la libra, era ese libra, no se consideraba realizado el matrimonio. Y entonces podía ser una unión concubinaria, un concubinato, pero no un matrimonio legítimo. El elemento interno o subjetivo, a partir del segundo periodo, empieza a denominarse animus. Animus o affectio maritalis no es otra cosa que el consentimiento y la voluntad
de continuar siendo marido y mujer, tratarse recíprocamente como tales y procrear una familia legítima. La diferencia, si bien todos los elementos están presentes siempre, es que recuerden esto: el primer periodo, el elemento determinante para el matrimonio era el primero, el corpus, un elemento externo. Y en este periodo, tal como en nuestro derecho, se entiende eso, ¿verdad? El elemento fundamental, ¿cuál es? Es el consentimiento, ¿sí? O sea, afectos maritales. Por eso, vamos a ver, en cuanto a los requisitos del matrimonio, que por supuesto hay que tener, igual que ahora, capacidad natural, era diferente en ese momento, como en todos los pueblos antiguos, 12 años, recuerden, siempre eso no cambió. La edad de la pubertad para las niñas, para las mujeres, y 14 para los varones. La capacidad civil, que tenía que ver de acuerdo a los cambios de época. Por ejemplo, en el primer momento, derecho trinitario, ¿qué era la capacidad civil? No podían casarse patricios y plebeyos, porque estaba prohibido. Eso dejó de tener importancia ahora que estamos en el último periodo. Y aparecen otras prohibiciones de carácter civil, como por ejemplo, recordemos las que establece Augusto, que siguen vigentes. Por ejemplo, que tutor no se puede casar con la pupila, senadores e hijos de senadores no se pueden casar, o sea, celebrar un matrimonio legítimo, sin concubinato, por eso lo establece como legal. ¿Con quiénes? Con hijas de libertos o mujeres de profesión no muy honestas. En definitiva, esa es la capacidad civil que va cambiando. Ausencia de impedimentos. Esto cambia. El parentesco no era lo mismo parentesco de los primeros tiempos, en donde acuérdense que la ley permitía, cuando no había hijo varón, que se case una hija, si era única hija, con el tío se tenía que divorciar y casar con ella si estaba casado. ¿Por qué? Porque como tributaba o rendía culto a otra familia, el tío, si bien hoy por hoy, y para el derecho romano-helénico, tiene un vínculo y un parentesco de sangre, para el derecho romano-quiritario no eran parientes, porque no profesaban el mismo culto. Lo mismo los hermanos uterinos se podían casar. Ahora se establecen las previsiones casi tal cual que como las tenemos en nuestro derecho. Parentesco, entre parientes descendientes de uno a otros, el matrimonio está prohibido. Augusto incorpora el reconocimiento de sangre o de los cognados como impedimento. También cuando habla de la cognatio servil, en este periodo impacta esto que establece Augusto y se transforma en ley para todos. Está en las institutas de Justiniano. Primos hermanos sí se pueden casar, pero más adelante fueron prohibidas por los emperadores cristianos, y los hijos de Teodosio, Arcadio y Honorio, que eran los hijos de Teodosio, levantan la prohibición. Afinidad son los, digamos, hoy diríamos, o parientes políticos, el parentesco político, ¿sí? Si ustedes hacen memoria allá lejos, cuando estudiamos hebreos, los hebreos tienen una larga lista de prohibiciones matrimoniales y hablan del parentesco por afinidad. En Babilonia no tanto. Y matrimonio preexistente, porque no existe la bigamia. Esto del matrimonio preexistente, Vélez Arfield lo llamó ligamen. O sea, si hay un matrimonio anterior, no hay posibilidad de un nuevo matrimonio. Y finalmente, el cuarto e importante elemento, el consentimiento de afectos maritales de los contrayentes. Tiene que ser expreso y libre por parte de los contrayentes, y ahora, sin duda, y está escrito en la ley, es requisito indispensable, igual que ahora, para dar validez al acto jurídico. Por eso se requiere una determinada edad legal o emancipación de los contrayentes en su caso. En este momento todavía los paters, y ahora también, pueden dar el consentimiento, pero tácito. También es importante ver que el consentimiento no tiene una forma jurídica como en la actualidad, en donde se firma en el registro civil el acta de matrimonio. Ay, qué cansadito, pobre Luciano. ¿Trabajaste hoy en el kiosco? Sí, profe, salí a las 3.
Ah, estás Terminé algo muerto. y arrancamos. Estás agotado. ¿Y desde qué hora? Desde las 9. O sea que tenés que madrugar. Y ahora después de esto te vas a dormir una siestita. Después a las 5 tengo otra clase y después sí, una siestita, sí o sí. Y no vas a salir a pasear, amigos, A la noche capaz que me junte con mis amigos, pero no sé, tengo que más organizar. tarde, más tarde. Bueno, la cosa, que este es el tema, y tenemos que tener en cuenta el post-liminium. El post-liminium era una cuestión que la vamos a ver ahora a continuación, que tiene que ver con una de las causales de la extinción o disolución del matrimonio. Por supuesto, siempre la muerte de uno de los cónyuges es causal, la pérdida de la capacidad matrimonial o ius connubium. Ius connubium sigue existiendo con esta terminología, con la diferencia es que ahora van a asumir y van a tener ius connubium quienes, los fili familia. El primer periodo no lo tenía. Es la facultad de poder dar su consentimiento, que decíamos era oral, era una forma oral, y no había una fórmula escrita y escritural como en la actualidad, donde hay un funcionario público que es el juez de paz o juez del registro civil, y donde quedan inscritos los matrimonios. En Roma no, pero los testigos daban fe del acto. Pérdida de la capacidad matrimonial podía ser debido a la capita diminutio máxima, por supuesto todo el mundo sabemos, repasamos, caer en esclavitud, a perder la ciudadanía, que era la capita diminutio media, y por supuesto a drogatio, emancipatio, capita diminutio mínima. O sea, si cae en esclavitud, caen todas las demás, ¿se acuerdan? Así que si no tiene facultad, ius connubium, recuerden que el ius connubium tiene que ver con los derechos de los ciudadanos, no podía celebrar un matrimonio válido. Sí podía ser, si era uno cayó en esclavitud y el otro no, podían estar unidos en lo que se llamaba contubernio. Y si tenía alguna de las causales que impedía un matrimonio legítimo, podían unirse, o sea, no es que les prohibían estar juntos, pero en concubinato. Bueno, también la pérdida, aparece como elemento muy importante en este momento, la pérdida del afecto maritalis, y eso genera gran cantidad de divorcios, y por eso el colapso de las costumbres del que hablan, la crisis de este periodo de los valores antiguos. Genera divorcios de dos tipos, unilateral o mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo con causales semejantes a la actualidad, no todas. Divorcio unilateral es parecido a la formalidad, a la forma del repudio. Puede ser por culpa de uno de los cónyuges o de ambos. La forma más parecida hoy sería un divorcio por culpa de uno de los cónyuges, que eso ya está modificado en nuestra ley civil. Y de mutuo acuerdo se llamaba divorcio bona gratia. El primero es sin justa causa y el segundo bona gratia porque los gobernantes lo promueven. Por ejemplo, cuando se descubre que uno de los dos cónyuges es impotente, la impotencia alude más al hombre, y esto es un avance respecto a que en los primeros tiempos solo se consideraba que la que era responsable de la falta de procreación era la mujer, se hablaba de infertilidad. El tema del cristianismo impacta en esta otra causal cuando uno de los cónyuges toma votos de castidad, ya sea entrar a una orden religiosa el hombre o la mujer, sacerdocio o monjas, clérigos, etc. Y la presunción de muerte, que es el post-liminium, que ahora lo vamos a ver, y hay gran cantidad de divorcios, por ende, descenso de la natalidad. ¿Se acuerdan que Octavio Augusto ya había notado esto y había tratado, mediante sus leyes Julias, varias de sus leyes, que todas se llamaban Julias, de frenar esta ola de divorcios, sobre todo por la falta de natalidad? No lo consiguió. En alguna medida, en las zonas rurales, el cristianismo evitaba tan cantidad de divorcios,
pero no en las zonas urbanas donde proliferaban. Y el posliminum, ¿qué es? Es una ficción del derecho romano por la cual aquellos hombres, soldados, que habiendo sido tomados como prisioneros de guerra, recobran su libertad de alguna manera, ¿m? O porque son liberados, o porque huyen, o porque los compra alguien en un mercado esclavista, y vuelven, por ficción jurídica, vuelven a reintegrarse en todos los derechos de ciudadano, como si nunca hubieran estado ausentes y como nunca, si nunca los hubiera pedido. Pero ¿qué pasa? El posliminum es eso, fuera del límite, ha perdido su calidad de hombre libre, de ciudadano romano y también de miembro de una familia, las tres capacidades. Pero hay dos derechos, que ya creo que lo vimos en el derecho de urgentes, que necesitan ser reforzados y no automáticamente los recuperan. Uno es sobre la patria potestad y fundamental sobre lo que estamos hablando, sobre el matrimonio. ¿Qué significa esto? Parecido a esa institución que habíamos hablado en Babilonia, pero al revés. En Babilonia, ¿se acuerdan que decíamos, había un artículo que decía, si el hombre se fue y no volvió y hay de qué comer en la casa, la mujer se tiene que quedar en la casa, manteniendo a sus hijos, salvo que no tengan que comer, se le acaben las provisiones y puede ir a casa de otro hombre. Pero si volvía el marido, ¿qué? Tenía que volver con su marido. En cambio acá, en este derecho romano helénico, se le da a la mujer la posibilidad de manifestar nuevamente su voluntad de continuar, su consenso, o decir, no, ya no, te quiero más, ya no quiero vivir más con vos, ya hice una nueva vida, se acabó el consenso y el afecto maritalis. Y eso produce un divorcio. ¿Estamos? Una pregunta sobre esto. ¿Puede ser? Sí. No me acuerdo en cuál de los libros, yo soy muy malo recordando dónde está ubicado lo que leo del material, pero en el material puede ser que mencionaba que si los esposos, por ejemplo, caían en la esclavitud o eran capturados y no se interrumpía, eh, como esto, la convivencia durante ese tiempo que estaban capturados, no sé, y mantenían el consentimiento, digamos, como que no se disolvía el vínculo, puede ser. Sí, Martín, acá lo leíste. Exactamente es esto que estamos diciendo. O sea, a ver, sí, en el derecho, en este momento, sí se rompe, los dos elementos no están juntos, porque el corpus no está, porque uno está capturado en el extranjero y la mujer, en general las mujeres, se quedaban en Roma, ¿cierto? Cuando vuelve, después del postliminum, cuando vuelve y es liberado, ahí vuelven a unirse los dos elementos. Están juntos, o sea, están frente a frente, el hombre y la mujer, esposo y esposa, pero faltaría reanudar o reafirmar el consentimiento. Por eso se le da en este momento la posibilidad a la mujer de ¿qué? De decir, sí, acá no ha pasado nada, bienvenida, te quiero, besitos, te espero, te esperé, o decir, no, yo ya hice mi vida, tengo hijos nuevos, se le da este derecho importante para la mujer. También para el hombre, porque el hombre puede decir, yo no la aguantaba más, mejor, posliminum, hago de cuenta que soy un esclavo, muerto, me voy otra, no vuelvo a Roma, me quedo por ahí, ya está. Es importante el consentimiento. No hay que hacer ningún acto ante autoridad pública, ni por escritos, ni con testigos. Simplemente la voluntad de continuar de ambos tiene que estar. Muy bien, eso Martín, muy bien. Ese es el posliminum. Y acá, bueno, esto es solamente ilustrativo para que ustedes lo vean estas imágenes que me pareció muy, muy linda, muy hermoso. Fíjense que esto está hecho con mosaicos. Es Justiniano y Teodora, que los chicos que armaron estas diapositivas el año pasado les parecieron muy curiosa la historia de Justiniano, y esto va para Darío, que le gusta, como él dice, los chismes. ¿Saben cómo es la historia de la esposa de Justiniano? Una historia de amor entre ellos, ¿no? Bueno, brevemente, ¿vos leíste algo, Darío?
De esta historia de Justiniano con Teodora no lo tengo, no lo tengo. Bueno, se las comento muy rápidamente. Muriéndome de ganas, sí. Bueno, ella era una actriz de teatro, muy hermosa y muy famosa. Justiniano se enamoró perdidamente de Teodora y modificaron la ley que todavía venía de la época de Justiniano, de Octavio Augusto, que comentábamos hace un rato, que, a ver, los altos magistrados y cargos dignatarios, él era un emperador, ya no podían contraer matrimonios con mujeres de vida disipada. Ustedes sabrán que, no hoy en día, pero durante muchos siglos en la historia, las actrices eran consideradas de mala fama, una actividad que no estaba bien vista. Entonces modificaron la ley para poder contraer un matrimonio válido. Y ahí los tenemos. Claro. Bueno, ¿sabían eso? No. Sí, es linda. Linda. Bueno, es más larga la historia, pero en fin. Esto me gusta para que ustedes puedan ver, fíjense acá en la pantalla del lado derecho, es una imagen, una réplica del Corpus Juris Justiniani. Está escrito en latín, es una edición antigua, y al costado tenemos que las formas de divorcio que acabamos de ver están en las novelas, en la novela 22 y en la 117, simplemente para ilustrar. Patria potestad, otro tema muy importante de derecho de familia. Bueno, formas de adquirir la patria potestad. Bueno, siempre hubo, por procreación, el matrimonio legítimo o justas nupcias. Cambia la forma de matrimonio legítimo. Recuerden, en los primeros tiempos, ¿cuáles eran legítimos? Los cum manu. Y ahora, ¿cómo es el matrimonio legítimo? El sine manus, ¿sí? A través de el requisito más indispensable, que es el affectio maritalis. Sine manus. Formas de adquirir la patria potestad, otra es la adopción, que ya vimos en el segundo periodo, que voy a hacer plena o minusplena. Y con el agregado que les puse acá, que el emperador Diocleciano les concede como excepción a las mamás, a madres que han perdido a todos sus hijos, sobre todo por el tema de la guerra. Tenían obligación, se acuerdan, de ir a la guerra, bueno, y después eran contratados. Si perdió a todos sus hijos, les da la posibilidad de adoptar. Llama la atención, ustedes dirán, ¿por qué no va a poder adoptar? ¿Por qué? Las mujeres solas, en este caso es una mamá, una viuda aparentemente, todos los hombres habían ido a la guerra y habían muerto, no tenían facultades porque no eran sujetos de derecho pleno. Diocleciano le da esta facultad. ¿Sí? Claro. Tenemos que ir a comprarlo. Perdone. Escuchá, Jorgito, ¿vos sabés que yo estoy acá en clase con chicos? Ey, ¿qué dijiste que tenés que comprar? ¿Las milanesas? Comidita. Bueno, ¿vamos a comer milanesas hoy? Papi. Bueno, legitimación. En los primeros tiempos no era posible esto que existe en la actualidad y que viene del derecho romano helénico. ¿Cómo se puede legitimar un hijo natural? Recordemos que era un hijo natural. El nacido de un matrimonio no legítimo, o sea, de un concubinato. Natural, porque los hijos espúreos, adulterinos o incestuosos no se podían legitimar. Ojo. Hijos naturales entonces por un matrimonio posterior, pero solamente si la unión del padre y la madre era lícita desde el punto de vista del concubinato. En este momento ya tenemos la licitud del concubinato, tiene una figura jurídica que la estableció, ¿quién? Augusto, que hizo un montón de cosas. También puede ser por un caso excepcional concedido por el rescripto del príncipe o por oblación a la curia. La curia en este momento, el derecho romano helénico, los curiones, no era lo mismo que los curiados de los primeros tiempos. Los curiones eran una especie de recaudadores de impuestos y que requería, para este cargo, tener un patrimonio importante. O tenían que ser dotados de un patrimonio importante. Por lo tanto, como era muy oneroso,
ser, cubrir este cargo, había pocas personas que se disponían a hacerlo. Por lo tanto, los emperadores, para promover que haya más gente que se inscriba, les daba como contraprestación la posibilidad de, si un padre quería legitimar a su hijo, lo dotaba, le daba un patrimonio y lo nombraban curión, con una oblación que quiere decir un depósito. Y ahí quedaba legitimado. ¿Está? Siempre que hablamos de patria potestad tenemos que ver los aspectos personales y los aspectos patrimoniales. Desde el punto de vista de los aspectos personales, lo que dijimos al principio, limitaciones al poder absoluto del pater por parte del Estado. Castigos establece el Estado. Fíjense qué distinto del primer periodo. Por abusos de la patria potestad. En el caso de que obligue a sus hijas o hijos a contraer nupcias incestuosas. ¿A qué se llamarían nupcias incestuosas? ¿Alguien se da cuenta? Entre No. connatios. O sea, Claro. entre parientes. Por ejemplo, eso que contábamos al principio que era normal en el primer periodo. Entre hermanos y entre primos, hermanos, por ejemplo. Entre tío y sobrina. Claro. Y acuérdense, tío y sobrina. Eso, ahora como cambió el tipo de parentesco, sin duda es considerado un incesto, no hay duda. También la prostitución de hijos y hijos, que parece que era frecuente, está prohibido, y estos derechos tan antiguos, el derecho de vida y muerte, vita necisque, la exposición de los recién nacidos, el ius vendiendi, y la entrega en noxia in nexi. Todos esos son facultades que quedan eliminadas, a medida que va avanzando el periodo y sin dudas prohibidas a partir de la época de Justiniano, y va a conservar, como dijimos al principio, lo que tienen los padres ahora, poder de corrección y disciplina. Y en esta época, como una excepción en caso de una miseria extrema que ponga en riesgo al resto de la familia, podía vender un hijo. Pero un último recurso. Y en cuanto a relaciones patrimoniales, ya hemos venido viendo que van, por ejemplo, ¿se acuerdan que esto para relacionarlo, ¿no? Para nuestro cuadrito de fin del curso. Los fili familia en el primer periodo no son sujetos de derecho comercial, porque no tenían el ius commerci. El único que tenía el ius commerci podía comprar, vender, realizar actos jurídicos válidos. Y era el representante de la gens, era el pater. Segundo periodo. Augusto les otorga un patrimonio con el cual pueden hacer lo que quieran, disponerlo y dejarlo en herencia. ¿Cuál era? El peculio castrense, o sea, lo que recibía ese hijo de familia, aunque siguiera bajo la patria potestad, pero lo recibía por el ejercicio de la actividad castrense, por ser soldado, o donativo, o botín, o el sueldo. Recuerden que en el periodo de Augusto es donde se profesionaliza el ejército y se empieza a pagar un sueldo. Antes no había sueldo. ¿Por qué? Porque ¿quiénes integraban el ejército? Por honor a la patria, los ciudadanos romanos. En este periodo se amplía con Constantino ese peculio castrense, esos bienes, a actividades cuasi castrenses. Por ejemplo, lo que recibe como miembros de la corte tiene que ver con todo lo que está pasando en la sociedad y en la forma de gobierno nueva, del sacerdocio, la iglesia, religión oficial, el cristianismo, la abogacía. En este periodo vamos a ver que hay derecho de representación en los procedimientos, entonces los abogados o advocatus, como se llamaban en ese momento, ya tienen un rol profesional y pueden formar parte de los procesos judiciales tal como ahora. Y aparece también, oficio de función imperial, aparece también lo que se denomina peculio adventicio o adventicium, y que está conformado por los bienes de la rama materna, o sea, los bienes que la madre heredó, de su familia materna, y los bienes que provengan de abuelos o bisabuelos maternos. Y por supuesto, sobre todo esta cantidad de bienes adquieren facultad de testar.
Ay, me olvidé de comentarles algo importante. El matrimonio en este periodo, dijimos que una de las causales es muerte, obviamente por muerte, pero se establece algo que después lo van a tomar legislaciones como la nuestra, Vélez Arfiel. Hay una diferencia. El hombre, si queda viudo, se puede volver a casar inmediatamente en la Roma de este periodo, mientras que las mujeres no. Tienen que esperar 10 meses antes de volver a casarse, para evitar lo que los antiguos llamaban, Vélez también, la confusión de parto. ¿Se entiende lo que quiere decir, no? Que no se sabía quién era el padre, si el nuevo marido o el anterior. Bueno, y Vélez dice, tiene que esperar 100 días, lo acortó un poco al plazo, y se llaman 100 días de luto y llanto, decía Vélez Arfiel. Bueno, sigamos con esto. ¿Cómo cesa la patria potestad? En los primeros tiempos cesaba por muerte, o del hijo o del padre, o porque hay una esclavitud. Bueno, acá también, por supuesto, por acontecimientos fortuitos como muerte, cadena, esclavitud, pérdida de los derechos civiles que hacen caer el estatus familia, ¿verdad? El estatus civitatis hace caer el estatus familia. Pero hay cambios importantes, por ejemplo, con Constantino, lo que acabamos de decir, como castigo por abusos, todo lo que vimos recién. Y también aparece una forma de emancipación que va a superar, ¿se acuerdan cómo era la emancipación en los primeros tiempos? La triple venta, sí. Un pater vendía 3 veces, ya, como decía las 12 tablas, lo podía liberar, porque era considerado en realidad como una ficción para poder hacer liberar a un hijo previo acuerdo, ¿verdad? Porque no había otra manera. Pero acá se puede hacer una inscripción, fíjense qué cambio, ante una autoridad municipal, muy parecido a la emancipación actual, con la diferencia que no se hace entre la autoridad municipal, sino ante un juez provincial, ¿sí? Con Justiniano, esto es muy interesante, se pierde automáticamente, decreta Justiniano, la patria potestad cuando asume cargos importantes o dignidades, obispo, cónsul, prefecto del pretorio, cuestor del palacio. Pero ustedes se dan cuenta, ¿no? Que hasta este momento tan tardío en la historia del derecho romano, un gran general del ejército, yo siempre pienso eso, como podía haber sido Julio César, si tenía su pater vivo, era un alien iuris, estaba bajo su patria potestad. Ustedes se dan cuenta de eso, ¿no? Claro que no vivían tanto, no había tanta expectativa de vida y no sucedió eso en el caso de Julio César ni ninguno de ellos. Pero bueno, podía darse. ¿Vamos bien? ¿Hay preguntitas? Estoy apurada por vos, Luciano, que te tenés que ir a clase. Bueno, creo que esta es la última. Profe, si total la están grabando, a lo sumo después la miro. Ay, sí, pero no te tenemos con nosotros. Ahí va. Esta es la última de familia, potestades, que caen en desuso con Justiniano. La manus maritalis. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que era? El casamiento por mano, obviamente, porque ahora se hace sin manus. No tiene ningún sentido porque tenía que ver con la religión. La coemptio fiducia causa, matrimonio por coemptio, que era la venta simulada, también cayó en desuso. Y la mancipium, por lo que acabamos de contar, relativo al tema de patria potestad. Y dejamos de compartir y vamos a ver. ¿Todo bien acá? ¿Les gustó? Sí. Sí, profe, estuvo bueno con el PowerPoint, la verdad que se entendió mucho más fácil. Bueno, ahora vamos a ver. Y me salió bien, ¿eh? ¿Qué me dicen? Dígame así, aunque sea. No, la verdad que te quedó muy bien, profe. No, pero lo pude bien. Porque no lo pude practicar. Como les vuelvo a decir, lo hace siempre ley. Yo me confío pero me está saliendo, estoy feliz de haberlo podido hacer y demostrarlo. Vamos a compartir el otro, y ahí vamos, y esto, y acá estamos. Sucesión. Bueno, primero, si les preguntan este tema, se hace un lío en los exámenes, chicos. A ver, es fácil. Primero hay que diferenciar sucesión, mortis causa, estamos hablando. ¿Se acuerdan que tenemos otro tipo de sucesión que es por actos entre vivos, que eran los contratos?
Pero acá estamos hablando de las que dependen de la muerte de una persona. Abajo siempre les pongo la bibliografía para que lo tengan presente. A ver, la tengo que ampliar, ¿no? ¿La tengo que ampliar? Sí. Ahí va. Requisitos para la sucesión mortis causa. Bueno, todo esto lo dice en Espral y lo tenemos en nuestro derecho. Muerte de una persona, obviamente, capacidad activa, ¿qué quiere decir? Esto que lo estudiamos cuando hablamos de del status civitatis, los derechos del ciudadano, capacidad activa para tener herederos, para hacer testamento. En latín se dice ius testamenti factio activa, o sea, ser sui iuri eran los primeros tiempos, ahora ya vemos que los hijos de familia tienen esta facultad, en los primeros tiempos no, esas cositas tienen que ir viendo. Capacidad pasiva para recibir herencia como heredero, y es lo mismo, pero ius testamenti factio pasiva. El llamamiento de la herencia o delación de la herencia, hoy en día se hace cuando ustedes sean abogados y hagan un trámite sucesorio. Lo primero que se hace después del primer decreto del trámite que saca el juzgado es hacer en el boletín oficial la publicación del fallecimiento. No sé si alguno escuchó. ¿Para qué? Para que cualquier heredero o quien se considere heredero se presente para proclamar su derecho y el juez verá si le corresponde o no la herencia. O sea, se convoca la herencia. La aceptación de la herencia, en latín adicio, esto tiene que ver con que en los primeros tiempos se acuerdan que era forzoso el heredero, no podía renunciar a la herencia, no podía separar sus bienes. En cambio acá, en este periodo, lo mismo que en la actualidad, se puede rechazar la herencia o hacer la colación, que quiere decir separar los bienes del causante para que los acreedores no afecten su patrimonio. ¿Bien hasta ahí? ¿O no? A ver acá. Tanto en el derecho romano antiguo como en la actualidad de nuestro ordenamiento, la sucesión mortis causa intestato legítima es la regla general. Ahora vamos a explicar qué era sucesión por causa de muerte, no por actos entre vivos, obviamente. Ab intestato, ¿qué quiere decir? No hace falta que se deje por escrito en un testamento quién va a ser el heredero. ¿Por qué? Porque la ley, por eso se llama legítima, establece como regla general quién habrá de ser el heredero. Si vamos a los primeros tiempos de Roma, acá miren qué lindo, les preparé para que Luciano vea y le guste, para que comparen todos, Luciano y todos. ¿Qué pasaba en los primeros tiempos? También la regla general era el heredero, heredero, universal, no podía rechazar por efecto de la agnación, parentesco civil, y la ley de las 12 tablas establecía el orden, esto es muy importante, orden sucesorio. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes pueden ser herederos? Mujeres afuera, mujeres no, nunca, ni hijas, ni viudas, solo por excepción, y había que hacer un montón de cosas para que pueda recibir la herencia. ¿Qué decían las 12 tablas? Primero, el suieres, que era el hijo varón mayor, uno, con derecho de primogenitura. ¿Qué pasaba si no había hijos varones? Agnados, como el caso del tío, es un colateral. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos recién? Y si no había ni suieres, ni agnados, por ejemplo, un pater familia que muera sin hijos, tenía que ir a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? La genealogía más larga. Como excepción a la regla general, se podía hacer testamentos que eran orales y que había 3, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaba en el segundo periodo, el que se llama derecho pretoriano por obra del pretor? Si bien la regla general, la hereditas, que recibía todo el hijo varón mayor, ¿qué establece el pretor? Abonorum possesse. ¿Es una propiedad? No, lo dice ahí su expresión, una posesión de buena fe, y es, digamos, algo que el pretor le acordaba a determinados herederos o a los que él consideraba presuntos herederos hasta que finalizara el juicio. Les otorgaba por lo menos la posibilidad de entablar una discusión en un juicio con el primogénito.
y generaba esa situación de doble dominio. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Y ahora qué cambia en este periodo? En el derecho de Justiniano. De nuevo, la regla general es la sucesión ab intestato. Leila, no le estaba dando bolilla yo. Ahí viene Leila. Y me está escribiendo y yo no le doy bolilla, porque estoy entusiasmada acá. ¿Vino o no vino? Ustedes no ven en la pantalla donde dice que alguien está pidiendo Ahí entró admisión. ella. Ahí entró. Hola. Hola, Ley, querida. ¿Cómo Hola, te ¿qué tal? fue? Bien, recién terminé. Bueno, acá todo bárbaro, ¿eh? Bueno, Genial. se me trabó. No, la verdad que sí. ¿Qué pasó? En un momento se trabó y no iba ni para atrás ni para adelante, ni podía minimizar la pantalla. Pero ahora estamos. Bárbaro. Bueno, vamos. Entonces, la regla general en este periodo, no se olviden, es igual que en la actualidad, e igual que en el periodo critario. Lo que cambia es quiénes van a ser los herederos legítimos o forzosos. Eso es lo que cambia. ¿Cómo es en la actualidad? Todos saben, ¿verdad? ¿Quiénes heredan? ¿Hace falta que una persona antes de morir haga testamentos de sus bienes o no hace falta? ¿Es necesario o no es necesario? Eso díganme, chicos, por favor. No es necesario. Claro. ¿Ustedes qué dicen? Martín y Luciano, ¿están de acuerdo? No es Sí, necesario. así es. Bueno. ¿Pero se puede hacer sí o no? Pero se puede hacer. Claro. En este momento vamos a ver que se puede hacer y se generalizan mucho más que en el primer periodo de los testamentos. Y esto que tienen en pantalla es lo que establece Justiniano, que es casi calcado al régimen actual. Fácil. Establece un régimen de herederos legítimos o forzosos en plural, no uno solo, sino que van a ser todos los hijos varones. Si quieren compararlo con Babilonia, todos reciben por igual los hijos varones. La diferencia con nuestro derecho, ¿cuál es? Que las mujeres no heredaban. Lo establecen las novelas, en la novela 117 y 129. Chau, chicos, que se diviertan. Yo me estoy divirtiendo acá con la clase. Bueno, otra cosa muy importante que hace, recepta la bonorum possessio del periodo anterior, que volvemos a recordar, no era una propiedad hasta que no transcurriera el tiempo del ausucapio, era una posesión, pero Justiniano la va a receptar como un derecho de propiedad, va a dejar de estar en situación inestable el heredero de sangre. ¿Por qué? Porque ahora el vínculo de sangre es importante y produce efecto jurídico. Por lo tanto, va a ampliar la cognación a 4 clases de parientes en orden de prelación. Ojito, orden de prelación. Lo establece Justiniano y lo tenemos en nuestro derecho. ¿Qué quiere decir esto de orden de prelación? Esta lista de 4 órdenes, ¿heredan todos o no? No. Significa, lo normal es que al fallecimiento de una persona hereden sus hijos descendientes. Y se dice descendientes, ¿por qué? Porque si alguno de los hijos ha premuerto al padre, por ejemplo, los hijos de ese hijo, vale decir, los nietos del causante, heredarán. Chau, dividiendo las porciones de acuerdo a lo que le correspondía al hijo del fallecido. ¿Se entiende lo que digo? O sea, vale decir, descendientes, ¿quiénes son? Los hijos, los nietos, los bisnietos, etcétera, los que vienen por debajo del causante. Si no hubiera descendientes, por ejemplo, una persona que no tuvo hijos o que los hijos están fallecidos y a su vez no tuvo nietos, hay que ir a buscar en línea sucesoria ascendente por las 2 ramas. ¿Quiénes son? Padre y madre, abuelos, bisabuelos, si hubiera. Si no hubiera ni descendientes ni de ascendientes por ninguna de las 2 ramas, hay que buscar a los colaterales o consanguíneos, que son hermanos o tíos. Y si no hay ni descendientes ni esto es nuestro régimen actual, ¿eh? ¿Sabían ustedes? La diferencia es que también la viuda, la mujer, hereda como
el 50%, Claro. por bienes conyugales, pero bueno, por sociedad conyugal quiero decir. Los demás parientes heredan, si no hay ni descendiente, ni ascendiente, ni hermano, los demás parientes, por proximidad de cabeza y de grado. Y finalmente, esto es muy importante, lo que hace Justiniano, establece la libertad de testar. Se permiten los testamentos, pero siempre garantizando lo que nuestra ley también recepta, que se llama la legítima o porción legítima para los herederos forzosos. O sea, no puede suceder lo que sí sucedía en la época trinitaria, en donde el pater podía desheredar a un hijo y dejárselo todo a un extraño, porque ¿qué era un hijo adoptivo? Un extraño, no pertenecía a la sangre, ¿se acuerdan? O también si quería, lo podía dejar por testamento a una entidad de beneficencia o, qué sé yo, a las curias, etcétera, ¿sí? En cambio acá, en nuestro derecho, y Justiniano establece, el 80% no se puede tocar. Si quiere hacer testamento, puede, pero en una porción mucho menor. Solo un 20% lo puede dejar a quien quiera. ¿Estamos hasta ahí? Estamos, sí. Fácil, Sí. ¿o no? Eso hay que saber. Sí, Sucesión testamentaria, que dijimos que se permite ahora, la tenemos tomada de las Institutas de Gallo. Él es quien da el concepto, viene de la palabra testatio mentis, escribir lo que tiene en la mente, y la definición la tenemos ahí, que es un acto jurídico unilateral, porque lo hace el testador, personalísimo, no puede ser hecho por representantes, por el cual el causante o testador, cuyo término jurídico es de cuius, que ya lo dice en Espral, nombra, instituye, quiere decir, nombra herederos, disponiendo de qué, de todos o de una parte, de sus bienes para lo que va a suceder con esos bienes después claro. de su muerte. Eso es la definición de testamento que está en Justiniano, en el Corpus Juris que lo toma de Gallo, y también Vélez la tomó de Gallo, y la tenemos muy parecida en nuestro código. Nuestro código civil y comercial actual, gente, búsquenlo, yo que no lo anoté, pero lo pueden anotar, para comparar, siempre está bueno. En el título 9, libro quinto, título 9, me lo anoté acá para no olvidarme, capítulo 1, y son los artículos 2424 y siguientes, hablan de sucesión, muy parecido a este régimen. Caracteres de un testamento que es un acto civil, es unilateral, personalísimo, solemne, porque para ser un testamento, antes y ahora hay que seguir ciertas formalidades, sin duda. Ahora se debe hacer por escrito, o si es hológrafo con testigos, y es revocable. Un testamento nuevo revoca y nulifica al testamento anterior, antes y ahora también. ¿Estamos bien? Sí. 10 minutos tengo, Luciano, antes que te nos vaya. Estoy correcto. Sucesión testamentaria. Entonces, formas de testar o tipos de testamento. Siempre también se pregunta en los exámenes formas de testar. En derecho quiritario eran muy excepcionales y teníamos 3, las repasamos en comité calati, proquinto, convento, compacto de fiducia. Verás el triple. ¿Estamos ahí? Vamos bien. Sí. Sí. ¿Qué pasaba en el derecho de gentes? Testamento secundum tabula. Sin embargo, la regla general, acuérdense, era la hereditas. Pero podía ir los hijos al pretorio y decían, yo acá tengo un testamento en una tabla. Bueno, entra al juego del conflicto sucesorio y veremos qué dice el juez. Derecho romano helénico se generalizan los testamentos y vamos a ver aparecer en dos momentos distintos 2 tipos de testamento. En el siglo V, Teodosio, Valentiniano, establecen esto que se llama testamento tripertitum. Tripertitum, ¿por qué? Porque tenía que ser por escrito, de puño y letra por el testador, 7 testigos tenían que estar presentes y tenía que tener doble firma y sello. Y sello. Escrito, fíjense, todo escritural. Ya con Justiniano vamos a ver que él establece 2 tipos y son muy, muy parecidos
casi iguales, yo diría, a los testamentos actuales, públicos y privados. Los públicos se hacen ante un juez, por eso se llama testamento judicial, o ante un funcionario público, el emperador o el príncipe, en donde llevaba por escrito, en el caso del judicial, toma nota el funcionario público o el funcionario judicial de la manifestación de voluntad de la persona, y en el caso del principio Blatum, recibe en vida el testador, le lleva al emperador o al príncipe un testamento escrito con, digamos, que lo va a abrir, se va a abrir el día de su muerte, en manos del príncipe. En los privados puede ser igual que ahora, oral o escrito, y los escritos alógrafos u hológrafos, dependiendo si lo escribe de puño y letra el testador o si se lo dicta a otra persona porque no sabe escribir, por ejemplo, o no puede porque está incapacitado. Testamentos especiales lo tienen ahí en Nespral, es muy sencillo. Siempre existieron este tipo de testamentos. No son privativos de este derecho romano-helénico, pero los ponemos acá y los contamos acá porque se generalizan estos testamentos en este periodo. En tiempos de peste, testamento del ciego. El del ciego, el rural, el del sordomudo, bien. Y institución de herederos, el requisito. Miren qué lindas las imágenes, ¿no les gusta? Sí. Están muy buenas, sí. Bueno, no existía muy lindo herederos, si no lo instituyen, se podía desheredar, yo después se los mando. Era muy arbitraria las causales de desheredación en el primer periodo, y igualmente Justiniano prohíbe la desheredación, por lo que acabamos de explicar. Y no pueden ser privados de su legítima, de su porción legítima. Bueno, acá las formas de desheredar, a título particular, hay una breve explicación de lo que son los legados, es cuando está inserto dentro de un testamento la entrega no de la totalidad del patrimonio, bienes particulares a determinadas personas. Esto también se puede hacer con la proliferación de los testamentos. ¿Sí? Y bueno, objetos corporales, incorporales o universalidades. Cuando hablan de universalidades, los romanos se referían a, por ejemplo, una porción de la herencia, algún heredero que no quería o no quería tanto, o se la dejaba a otro heredero, y hoy en día podemos hablar de universalidades como acciones de una empresa, o títulos valores, ¿cierto? Son inmateriales, digamos así. Bueno, legados nulos o anulables por incapacidad del testador o legatario, cuando están fuera del comercio, cuando el legado tiene algún vicio de forma, son nulos directamente, y anulables cuando pueden ser revocados por testamento o por incapacidad sobreviniente del legatario. Y terminamos el PowerPoint y dejamos de compartir y listo. Bueno, ¿les gustó? Fácil. Vamos a ver si podemos hacer el cuadrito. 5 minutos tenemos, antes que te vayas, Luciano. ¿A vos qué te gusta? ¿Vamos? Poneme como no? co. Bueno, va. Te vas cuando quieras, por supuesto. Co. Espera, niña. Ahí estás. Ya. Qué destreza, en la virtualidad. Ahí va. Ahí va. ¿Querés que lo busque yo, Ley? Ahora que ya estoy canchera. Leila. Ahí va. Es que se me había tildado. Pero y justo estaba silenciada. Sí, a mí también se me había tildado. Bueno, primero vamos a ver, lo miran nomás, ya se los pusimos, el resumen de la clase pasada. Derecho romano helénico, año de comienzo y fin. 235 después de Cristo al 565, del siglo III al VI. Estamos bien ahí, ¿no? Fuente del derecho principal, la lex.
Características, periodo de decadencia, influencia oriental. Forma de gobierno dominado. También hay uno, si quiere, le puede agregar bajo imperio, imperio romano oriental, bueno, etc. Ciudadanía. Desaparece el concepto de ciudadano y se reemplaza por el de súbdito. Esta es la síntesis de la clase pasada y ahora vamos a la clase de hoy. Qué chiquito que queda todo lo que dimos. No, espérate. Arriba, ¿qué dice, Ley? ¿Ahí? Bueno. ¿Qué ponemos acá? Derecho de familia. ¿Cómo es el vínculo de parentesco en este periodo romano-helénico? Por cognación. Cognación. Vamos, Ley. Lo ponemos. ¿Está bien, Luciano? ¿Y Darío? Y sí. Sin duda. Fíjense que en el anterior pusimos los dos, porque todavía está vigente el anterior. Y acá cognación. ¿Algo más dice Ley? No. Te voy a ser sincera, en el cuadro Sí. original no estaba. Así que no me acuerdo. No, está bien así. Sigamos con matrimonio. Bueno, matrimonio. ¿Cum manus o sine manus? Primera cuestión. Clarísimo lo tienen que tener. Sine manus. Sine manus. Bien, bien. Y podemos acá volver a repetir lo que dijimos hoy. Siguen existiendo, por supuesto, como ahora los dos elementos que son el corpus y el animus, pero ¿cuál es el cambio que no deben olvidarse? Que el elemento predominante ahora, sin duda, es el consentimiento, igual que en la actualidad, o afecto marital. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Y algo más, Ley? No. Bajamos. Patria Sí. potestad. No, sí, había un par de cosas más. Requisitos. Ah, bueno. ¿Querés ponerlo? Ponelo. Requisitos de validez son los mismos que antes, con los cambios que corresponden. ¿Y qué más tenés? Sí. ¿Disolución? La disolución también. Aparece el divorcio y las causas de divorcio Ahí que está. son Que son, un par más que simplemente la falta de afecto marital. Había otras y no me acuerdo. los dos Ahí tipos de están. divorcio Sí. que aparecen sin justa causa y bona gratia. Perfecto. No es difícil si uno piensa y tiene claro que, por ejemplo, las influencias de la filosofía, de las nuevas religiones, y acá tenemos que reflejar todo esto, el derecho lo refleja. Patria potestad también. ¿Qué ponemos acá? ¿Qué podemos poner de patria potestad? Ah, ¿cómo se adquiere? ¿Cómo se adquiere? Procreación no era, profe, adopción y Legitimación la también. legitimación, claro, eso. Bien, 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 lo ponemos Leila. Ahí está. Que parece magia esto, ustedes lo dicen y aparece, ¿bien? ¡Pah! Ahí está. Sí, procreaciones justas, nupcias, adopción plena, minusplena, lo que hizo Diocleciano como excepción, legitimación de hijos naturales, por los tres tipos de legitimación. Perfecto. Ahora vamos a ver qué contiene, cuál es el contenido de los derechos o facultades del pater. ¿Qué pasó acá? ¿Qué podemos poner? ¿Qué sacamos en limpio? Lo de las limitaciones sería que tenía. Muy bien, muy bien. ¿Te acordás de alguna, Luciano? No eran lo de las nupcias incestuosas. Creo que decía. Prostitución, léelo si lo tenés ahí, no te acuerdes de memoria. Sí, También pierde derecho de vida y muerte sobre los hijos. perfecto. Leila, ¿vos pusiste lo de las limitaciones? Sí, pero se me tildó. Sí, ¿no? Hoy ¿Cierto? está mal todo. Estaba mal. Bueno, no importa. Relaciones patrimoniales, vamos, ¿qué podemos sacar en limpio? Después, ahí está.
limitaciones, solo conserva el poder de disciplina. Pero borralo ahora, porque esto va en las relaciones arriba. Acá los Sí, patrimoniales. pasa que quedó medio ahí, digamos, todo, Sí, por lo que era mucho texto. sí. Bueno, ¿qué pasa con las relaciones patrimoniales? Adquieren derecho los hijos de familia. Entonces, al peculio castrense, que ya venía del periodo anterior, se le suma el cuasi castrense y el adventicio, ¿sí? Que tenía que ver no solamente con el ejercicio de la actividad militar. Ahí va, derechos. Muy bien, y facultad de testar. Sucesión, y terminamos. Sucesión, un solo cuadrito. ¿Qué podemos decir? Bueno. Regla general, a ver. No es afi intestato, o sea, no necesita testamento. ¿Y qué cambió con respecto a antes? A los periodos. Ahora todos los hijos varones recibían Claro. por igual. Excelente. Excelente. Y desde eso que les dije, que Justiniano recepta la bonorum possessio, es porque también lo tomamos nosotros en nuestros derechos, desde el momento del fallecimiento de una persona, los hijos, los de sangre, sean que vivan con él o no, y sean que hayan estado reconocidos o no, pueden comparecer a la herencia y el juez les va a dar posesión de una parte igual a cada uno en posesión. No es como antes que en posesión, pero en realidad es casi un derecho de propiedad. ¿Sí? Es importante eso. Bueno, y establece los 4 orden de parientes, por si no hay herederos. Sí, ese orden de prelación que tiene. Sí, que eran los descendientes, los ascendientes, sí. Está en el artículo 2424 en adelante, nuestro código, y la libertad de testar. Distintos tipos de testamentos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y terminamos por hoy. Qué rápido. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Fuimos muy rápido? ¿Demasiado rápido? ¿O bien? No, se entendió. No, se entendió bastante bien. Con ayuda del PowerPoint, la verdad que todo bueno. Bueno, se los vamos a mandar también a los dos. Miren en el correo. ¿Sí, Luciano? Bueno, ¿alguna duda, preguntita o no? ¿Comentario? Nada. Bueno, nos vemos, si todos podemos, si Dios quiere, el miércoles, ¿sí? Que tengan un lindo fin de semana, que descansen. ¿Ustedes trabajan, Martín? Vos, Darío, ya sé que sí. ¿Vos, Martín? No, yo no. Bueno, pero a descansar igual, porque mucho estudio y mucho trabajo. Que lo pasen lindo. Chao, nos vemos, buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias por la atención, a los 3. Gracias. Gracias Chao, por abrazo la grande, clase. chao. Patri, para la grabación. El Oye, cuadradito. me acordé. Espera, El cuadradito y te va a preguntar si la querés grabar en la nube. ¿Viste que arriba? Ahí sí, dale. Sí. Arriba, Sí. ¿De tener grabación en la nube? Sí. ¿Sí o no? Sí.